Bendiciones abundantes. Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira y me siento muy feliz y contento en esta hora de poder llegar a ustedes en esta transmisión especial donde vamos a estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Estamos felices y contentos en el Señor en esta hora de tener esta oportunidad para compartir el mensaje de Dios y el mensaje de su palabra. Nos sentimos sumamente felices en el Señor y sabemos que el Señor nos va a bendecir de manera abundante. Hoy damos una bienvenida especial a todos aquellos que se están conectando a través de las diferentes plataformas y los diferentes medios. Recuerden que tenemos un lema. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es compartir presentar la bendición, dar la bendición, y su responsabilidad es compartir esta bendición. Así que, por favor, ha llegado el momento, amigos, de compartir. Vamos a compartir. Vamos a hacerlo con nuestros amigos, vamos a hacerlo con nuestros contactos, con nuestros vecinos, con todos aquellos que necesiten escuchar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a compartir. Es el momento, ha llegado el momento de compartir. Comparta con todos aquellos que necesitan escuchar de esta bendición de Dios, de esta bendición especial. En el día de hoy tenemos un programa sumamente especial. Estamos estudiando las profecías de los eventos finales a la luz de la Biblia y de los escritos de Ellen G. White. Así que ya están entrando los amigos. Enma Gómez coloca allí bendiciones para ti también. Quiero decirle que estamos transmitiendo por dos plataformas en el día de hoy. Estamos transmitiendo por la plataforma de Facebook Live y por la plataforma de YouTube. Así que aquellos que no están en la plataforma de Facebook o que no tienen Facebook Live pueden compartir para YouTube a fin de que la transmisión pueda llegar a otros también. Estamos en el tiempo de compartir. Vamos a seguir, por favor, compartiendo. Le pido que se suscriban tanto a nuestra página de Facebook Live, nuestra página de Facebook, como a nuestra página de YouTube. En el día de hoy hemos invitado a nuestros expositores, panelistas, dígase el pastor Héctor Delgado. Pastor Delgado es pastor, como ya todos lo saben, aquí en la ciudad de Nueva York. Tengo también al pastor Andrés Reyes, pastor en la iglesia de Woodside y Astoria. El pastor Elvis Díaz es nuestro invitado, uno de nuestros invitados especiales en el día de hoy, pastor en Arizona, doctor en ministerio. Y tengo al doctor Roy Kraft. Él es maestro en la Universidad del Perú, maestro de teología sistemática y, como él mismo nos dijo, de lo que haga falta. Así que aquí estamos felices y contentos y vamos a pedirle, tenemos una mano misteriosa que se está levantando allí en un teléfono. No queremos que nuestros amigos Hay una mano misteriosa, creo que con Andrés. Listo. Voy a pedirle entonces a Elvis Díaz, dale un saludo aquí a los hermanos de la iglesia de New York. Elvis. ¿Cómo está mi hermano y mi amigo, el doctor Yeuris Ferreira? Un placer poder estar con ustedes, también Delgado, el maestro Roy. Un placer poder conectarnos a través de la tecnología. Andrés también, que salió un momentito, parece, para conectarse. Un placer poder estar con ustedes de aquí, desde Phoenix, Arizona. Yo sé que para ustedes ya es noche, el sol para nosotros todavía está alto, por la diferencia horaria, pero qué bueno poder conectarnos y poder compartir. Yo ya compartí aquí en mis redes la transmisión de hoy, esperando que mis hermanos de acá de Phoenix también le den seguimiento. Un abrazo grande, Dios le bendiga mucho y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Sigo con el pastor Delgado. Un saludo, pastor, a la iglesia aquí en New York. Sí, saludos amigos, como cada noche lo hacemos. Agradecido de Dios por darnos la oportunidad de estudiar su palabra, compartirla con tantas personas día a día. Y un saludo muy afectuoso a los miembros de mi distrito, Santa Monverno, Port Chester y White Plains. Así que espero que puedan conectarse, compartir con sus amigos, familiares, llamar a otros para que también se conecten al programa. Qué bueno, qué bueno. Seguimos con el pastor Andrés Reyes. ¿Está listo, doctor Reyes?
Bueno, Roy, danos el saludo entonces mientras el pastor Reyes se prepara. Bueno, es un gusto poder acompañarlos en la primera vez. Conocer, aunque sea de esta manera, a los colegas allí en Nueva York y otros lugares que están en esta conferencia tan importante, que estoy seguro, sin duda, es de bendición para todos. Es una oportunidad de reflexión acerca de los eventos finales, lo que estamos viendo, cómo esto impacta sobre nuestras vidas, ¿no? Es un gusto poder acompañarlos desde Perú. Qué bueno, qué bueno. Seguimos con el pastor Reyes. Pastor Reyes, ¿nos escucha? Hemos tenido un pequeño problema con la transmisión y el pastor Reyes, pero vamos a iniciar entonces nuestro programa. Amigos, estamos saludando a todos los amigos que están por las diferentes plataformas. Voy a saludar a Marta Castro, Denny Reyes Tejada, que nos está viendo a través de YouTube, Emma González, a Janet Hernández, Claribel Fernández. Gracias por estar con nosotros y nuestros amigos del Facebook que ya están conectados. También muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Quiero saludar a Jocelyn Méndez, a Víctor Sánchez, Cristina Cabrera, Nidia Gómez, Reinaldo Pérez. Estoy leyendo textualmente aquí. Aquilino Arias, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Hemos de iniciar entonces nuestra transmisión en este momento. Vamos a pedirle al pastor Héctor Delgado que nos dirija en oración para comenzar nuestro estudio. Pastor Delgado, por favor, puede orar. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, una vez más venimos ante ti en busca de sabiduría, de dirección y de palabras sabias sazonadas con sal. Ayúdanos, Señor, a compartir un mensaje que dé esperanza, que dé iluminación, que oriente la vida, la fe y la necesidad de certeza que tiene cada persona que nos escucha durante este tiempo de crisis y pandemia. Ruego por cada participante para que tu espíritu pueda llenarlo de la sabiduría que solo tú puedes dar y que al hablar tu palabra hagamos con denuedo y con poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor, gloria al Señor. Amigos, vamos a seguir. Recuerde, hoy es el sábado del Señor. Feliz sábado, expositores. Gracias por estar con nosotros. También un feliz sábado para todos aquellos que están conectados a esta red. Vamos a iniciar entonces de inmediato. Hoy vamos a hablar dos tópicos sumamente importantes. Recuerden que nuestro primer tópico, nuestra primera parte, nosotros hablamos sobre teología y es la primera sección que vamos a tratar en este momento. Voy a hacer conexión con el pastor Andrés Reyes. Pastor Reyes, ¿nos escucha bien? ¿Me escucha ahí, pastor? Sí. Muy bien, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Usted sabe que es un programa nuevo, pastor, y estamos aprendiendo. Se bloqueó aquí el sonido. Les saludo a todos ustedes, saludo a la hermandad, les deseo un feliz sábado. Y a mi papá, el señor Rafael Severo Reyes, a mi tía Ana, que están viendo el programa ahora, pastor, allí, todo en una casa reunido. Les saludo en el nombre del Señor y a nuestras iglesias de Busay y de Astoria. Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, nuestra primera parte es sobre teología, así que es la primera sección que vamos a estar tratando. Y hoy el tópico teológico que vamos a tratar con nuestros invitados, con Roy y con el pastor Elvis Díaz y con nuestros panelistas acostumbrados, es acerca del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, un mensaje que identifica y da a la iglesia adventista su identidad como pueblo del Señor. Y en esta oportunidad, Roy, me gustaría iniciar con usted preguntándole ¿qué importancia tiene este mensaje para el pueblo remanente de los últimos días? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Tal vez para ubicarnos un poquitito, como cristianos nosotros entendemos que debemos predicar el evangelio, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 es un texto clásico, 28, 18 al 20, un texto clásico donde solemos hablar acerca de, donde se habla acerca de la predicación del evangelio. Allí está la comisión evangélica, la indicación de Jesús, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
hay que enseñar lo que Jesús enseña, bautizar de acuerdo a la fórmula que Jesús establece, etc. Ahora, muchas personas tienen la impresión de que el mensaje del Evangelio, digamos, es un mensaje un poco estático y que no cambia a través del tiempo, en el sentido de que es una cuestión que es siempre exactamente la misma. Y en un sentido lo es. De hecho, nosotros encontramos en este texto de Apocalipsis 18 que se habla del Evangelio eterno. Pero por otro lado encontramos que el texto nos habla acerca de que este evangelio tiene un contenido específico para los tiempos finales de la historia humana. Es un contenido específico relacionado con eventos dentro del calendario profético de Dios que se cumplen en esta etapa. Se habla de un juicio, ¿verdad?, que ha comenzado y que debe llevarnos a cambios en nuestras actitudes, ¿verdad? Tenemos allí 3 mensajes claros. El primero de ellos dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y esto nos debe llevar a cambios radicales en nuestra vida. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, lo que implica volver a la adoración a Dios en los términos que establece el 4º mandamiento, algo que de alguna forma ha sido olvidado por mucho tiempo. Entonces, este es un evangelio eterno por un lado, pero por otro lado que tiene una pertinencia específica para estos tiempos finales. Hay elementos que tal vez no eran pertinentes en algún otro momento en el pasado, pero que ahora lo son. Entonces, por un lado tenemos a Jesús diciéndonos que tenemos que predicar el evangelio, ¿verdad?, a todo el mundo, pero por otro lado es verdad que hay una pertinencia específica. La Biblia tiene un mensaje para cada generación y a medida que la historia humana se va desenvolviendo, especialmente a medida que se va desarrollando y desenvolviendo la historia del cristianismo, las escrituras y particularmente el libro de Apocalipsis tienen cosas para decirnos en estas diferentes etapas de la historia. Y este es el mensaje fundamental que debe ser predicado en este tiempo. No estamos diciendo que todo lo demás no importa, simplemente estamos diciendo que estos son los aspectos cruciales que deben ser presentados en este momento, ¿verdad? Volver a la adoración a Dios en los términos del 4º mandamiento, recordar que hay un juicio que se está desarrollando, un juicio del que habla justamente el Apocalipsis, pero que habla también el libro de Daniel, ¿verdad? Y además indicándonos que dentro del calendario profético estamos en el tiempo de anunciar que ha caído Babilonia, ¿sí?, una entidad de carácter religioso, pero aliado también con lo político, y que Dios finalmente va a castigar a aquellos que se alían con Babilonia o pertenecen a Babilonia. Y estos mensajes dentro del Apocalipsis implican advertencias. El tercer mensaje, ¿no?, si alguno adora a la bestia, a su imagen, seguramente ya se ha discutido algo acerca de Apocalipsis, el capítulo 13, hay una advertencia de Dios con respecto a las consecuencias que implica seguir a Babilonia. Y todo esto tiene una pertinencia que no tenía de pronto hace 500 años, por ejemplo, en la época de la Reforma, o que no tenía, por ejemplo, en la Edad Media, o que no tenía incluso en el siglo I o en los primeros siglos del cristianismo, el siglo I incluso durante la predicación del Evangelio. Es decir, que Dios coloca en el libro de Apocalipsis un mensaje que cobra su mayor relevancia en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo ahora. Muy bien, muy bien. Doctor, me llamó la atención la primera parte donde usted habló acerca de que este mensaje nos vuelve o nos volca a la adoración, especialmente el primer mensaje que habla: temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted habló del sábado. ¿Cómo se conecta este mensaje, primer mensaje, con la adoración o con guardar el sábado? Es una buena pregunta. El día sábado en la Biblia es el día de reposo, el día de descanso establecido por Dios al final de los 6 días de la creación. Así figura en Génesis el capítulo 1.
Cuando nosotros vamos a Éxodo, el capítulo 20, allí se nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento que está haciendo referencia a algo que ya existía con anterioridad. Es decir, Dios no pretende estar estableciendo un mandamiento nuevo, sino haciendo referencia a algo que ya se había establecido con anterioridad. Y de hecho, el cuarto mandamiento nos dice que la razón para guardar el día sábado es que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Es decir, que hay una conexión directa con esto que nos dice las Escrituras. Pero nosotros debemos admitir que la gran mayoría del cristianismo hoy no observa el día sábado, a pesar de que este es un día que no tiene que ver con un pueblo específico. De pronto algunos dicen que tiene que ver con el pueblo judío. En realidad no había ningún judío cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Hay un olvido, por así decirlo, de este sábado, que tiene sus razones históricas. No fue una cosa inmediata, no fue una cosa de un día para el otro, pero a inicios del siglo IV hay un abandono cada vez más fuerte del día de reposo y hasta un punto casi total. En este contexto nosotros debemos leer lo que nos dice este mensaje, que es una invitación a volver a adorar a Dios en los términos del cuarto mandamiento. ¿Por qué digo el cuarto mandamiento? Porque el texto dice específicamente, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que es el lenguaje que se utiliza en el cuarto mandamiento para pedirnos que observemos este día como un día especial de relación con Dios. Dado que el cristianismo lo ha olvidado, acá lo que tenemos es el pedido de Dios de volver a la adoración a Dios, utilizando este lenguaje del cuarto mandamiento, porque es precisamente un aspecto de la adoración a Dios que ha sido olvidado mayoritariamente por el cristianismo. Y es interesante que este lenguaje del cuarto mandamiento aparece conectado con el juicio. Y si nosotros recordamos, en Apocalipsis hay un contraste entre un sello de Dios que tiene que ver con el carácter de Dios en la vida del creyente y una marca de la bestia, que es todo lo opuesto. Y aquí se nos invita a nosotros a volver a la adoración a Dios, como decía, en los términos del cuarto mandamiento, que implica volver a esa lealtad perdida al día de reposo que el Señor estableció desde Génesis capítulo 1, y que es tan importante y que tiene que ver con el juicio. Es decir, que de alguna manera esto va a ocupar un rol en este juicio que ya ha comenzado, según lo que nos dice Apocalipsis. Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pastores, el mensaje también habla de la caída de Babilonia y habla de la bestia y el castigo que vendrá a aquellos que adoran la bestia y su imagen. Pastor Delgado, Pastor Andrés Reyes, ¿qué podemos decir sobre ese segundo mensaje de la caída de Babilonia? ¿Se refiere aquí a la Babilonia literal o a la Babilonia simbólica? ¿Qué simboliza aquí Babilonia y cómo podemos interpretar este pasaje, pastor o pastores? Gracias, Ferreira. Bueno, hay que admitir que muchas personas creen que esta Babilonia que se menciona aquí hace referencia a una reconstrucción literal del antiguo imperio de Babilonia. Nosotros descartamos esa posibilidad por el hecho de que Apocalipsis 14:8 menciona por primera vez a esta ciudad como Babilonia por primera vez. Pero el tema de Babilonia, en términos de su caída ya final, definitiva, se aborda de manera amplia en los capítulos 17 y 18, que a su vez, estos dos capítulos no son más que una ampliación de la sexta y la séptima copa, que son los juicios que desmantelan totalmente esta mega estructura político-religiosa del tiempo del fin. Es evidente que la caída de Apocalipsis 14:8 en el contexto de la proclamación del Evangelio no es una caída final de Babilonia, porque estos mensajes no es que uno viene primero y luego el otro aparece y finalmente se da uno al final. El término otro ángel le siguió quiere decir ir con o acompañar a. De manera que el primer ángel sale, proclama su mensaje de evangelio eterno y juicio, como ya el doctor Roy estuvo abordando. El segundo ángel le sigue, se une al mensaje, y mientras el evangelio eterno se proclama y el juicio se proclama también, se anuncia la caída espiritual de Babilonia. La diferencia entre esta caída y la del capítulo 18 es obvia por el hecho de que en el capítulo 18 se dice que Babilonia se ha llenado de todo espíritu mundo aborrecible y de toda influencia demoníaca, y que se ha convertido en una habitación, un lugar donde mora el mal de manera total. Y se hace un llamado final al pueblo de Dios a salir de ella para que no reciba las plagas que han de caer sobre ella. De manera que en el capítulo 14 tenemos una caída espiritual,
paralela a la proclamación del último mensaje, y en el capítulo 17 y 18 la caída final y los juicios contra Babilonia. Concluyo con este pensamiento. Puesto que en el capítulo 17 Babilonia es descrita como una mujer, y es a raíz del último versículo de ese capítulo que se introduce bajo la imagen de una ciudad. Y en el capítulo 18, aunque se utiliza un lenguaje femenino para hablar de Babilonia, el término es más cosmopolita que individual. Podemos decir que Babilonia es una mujer ciudad o una ciudad mujer. Por lo tanto, no estamos hablando de un elemento solamente político o geopolítico como lo sería una ciudad. Estamos hablando de una entidad que conglomera el poder político y religioso, que experimenta una caída espiritual y que posteriormente experimenta una caída final bajo los juicios finales. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Pastor Héctor. Estamos entonces hablando de un sistema político religioso que experimentará una caída. Pastor Elvis Díaz, háblenos acerca de la relevancia en la misión de este mensaje. ¿Cómo este mensaje identifica y define la misión de la iglesia en los últimos días? Muchas gracias, Pastor. Gracias a los comentarios de los compañeros y los aportes. Sabe que es muy interesante darse cuenta uno de que cuando Cristo habla, por ejemplo, cuando Cristo habla en la narración de acuerdo a los evangelios, en lo que se convierte en cristiano cuando lo acepta él utiliza varias figuras. Te voy a convertir en un pescador de hombres. Te voy a convertir en un enviado, un discípulo. Te voy a convertir en algo que siempre tiene que ver con que tú no te quedas con eso. Tú no te quedas con lo que Él te da, no te quedas con lo que Él te convierte nada más, sino que lo que el evangelio hace en ti llega hasta que tú puedas transmitirlo a otros. De ahí que va acompañado el hecho de que tú vas a pescar a otro, que tú vas a enseñar a otro, que tú vas a discipular a otro, que tú vas a traer otro. Cuando usted ve, por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 10, que habla del librito y lo que le hace a Juan, ejemplificando él lo que le hace al pueblo de Dios, este asunto del mensaje del librito, y de repente, cuando termina el capítulo, el ángel le dice, pero ¿sabes qué? No te quede ahí, levántate, porque es necesario que tú profetices, y la palabra que se utiliza se puede traducir también como proclame. O sea, es necesario que tú vuelvas y proclames otra vez. Lo que me da a entender, cuando yo acepto a Cristo, cuando Cristo viene a mí, entonces Cristo me convierte en algo, pero ese algo también implica que voy a contar eso. Cuando yo miro el mensaje, los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14, cuando comienzo el capítulo, me doy cuenta que estos 144,000 que ejemplifican este pueblo de Dios, que proclama, no puede encontrarse mentira en lo que ellos dicen. No puede encontrarse mentira, falsedad, engaño en lo que dicen, porque el mensaje que están proclamando es un mensaje fidedigno de acuerdo a la palabra del Señor. En los tres ángeles posteriores que coloca el capítulo, el versículo 6 en adelante, es interesante porque los ángeles son vistos. Noten, los ángeles son vistos por en medio del cielo, y el otro viene y el otro viene, pero son vistos y se ve por en medio del cielo, se le da un lugar. Y es interesante porque al colocar por en medio del cielo, algunos describen que la frase está describiendo de un extremo al otro, otros dicen que está describiendo el cenit, pero la idea en ambos casos es que está describiendo algo que se puede ver, pero que no se puede ver únicamente por uno o por dos, sino que se puede ver por todas las personas que levanten su vista hacia arriba. O sea, lo que está aquí, lo que estoy queriendo plantear, el punto que estoy queriendo plantear es el mensaje va acompañado de proclamación. La conversión va acompañada de predicación. La grandeza del mensaje de los tres ángeles no es únicamente el contenido, porque si yo me quedo con el contenido y escondo el contenido y lo pongo debajo de una mesa, no tiene relevancia. O sea, es interesante porque la relevancia del contenido es adquirida cuando atraviesa por en medio del cielo, es adquirida cuando se ve, cuando se proclama, cuando se manifiesta. De ahí que esto trae la responsabilidad de esa identidad de proclamar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llamado no únicamente a guardar esta verdad para sí, no está llamado únicamente a guardar esta verdad para nosotros y nosotros crecer y engordar en ella, sino está llamado para proclamarla. Me gustó mucho
el comentario, como lo hacía el doctor Roy, él planteaba y decía, mira, es interesante porque estos mensajes de repente no era lo que Martín Lutero tenía que decir allá, no eran los mensajes que tenía que proclamarse en el año 1000 de la era cristiana. O sea, es un mensaje que viene para el tiempo del fin, es un mensaje que tiene un momento en donde es proclamado, pero lo interesante es que lo que da sentido, lo que da esencia a esto, es que tiene que ser proclamado. De ahí que el pueblo de Dios, cuando Cristo llega y transforma, trae una responsabilidad de proclamar, de decir, y entonces ahí viene el sentido glorioso de este mensaje. Muy bien, muchas gracias, Pastor Elvis. Quiero decirle, amigos, estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles en esta primera parte de teología, viendo su relevancia, viendo su importancia para la iglesia de hoy. Estamos pidiendo que puedan compartir esa transmisión. Es muy importante que compartan con amigos, con compañeros, con contactos de Facebook Live y de YouTube para que pueda seguir la palabra corriendo. Pastor Andrés Reyes, el mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Hay alguna conexión con este mensaje y la gran comisión dada por Cristo en Mateo 28 o son diferentes aspectos o diferentes tipos de mensaje? Claro que hay una conexión, Pastor Yeuri Ferreira, entre esa predicación de Mateo y la predicación de este mensaje de los tres ángeles. Al pueblo de Dios está llamado a levantarse como un atalaya en este tiempo del fin para dar las buenas nuevas de salvación. El pueblo de Dios está llamado para anunciar a todo este mundo que el Señor viene, anunciar que Él está pidiendo, que Él es el Dios que debe ser adorado en el cielo y en la tierra, que tiene un día de reposo sagrado, que toda esta estructura político-religiosa, su poder va a destruirla y los santos van a vivir por toda la eternidad. Y eso necesita conocerse. Y entonces Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces nosotros necesitamos como pueblo de Dios anunciar este evangelio, proclamar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo para que las personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Me llama la atención, Pastor Yeuri, que hay un sinnúmero de personas dentro de la iglesia que está comentando que no se habla de la verdad presente, que no se habla del Apocalipsis, que no se habla del mensaje del tercer ángel, que no se habla de estos mensajes. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros durante toda esta semana? Hablando de las profecías bíblicas. La iglesia está hablando de eso continuamente, proclamando eso. Entonces usted también, querido amigo que nos está escuchando, debe convertirse en una ayuda para que ese mensaje pueda seguir transformando vidas. Y es muy importante notar cuando la palabra de Dios dice, ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa palabra guardar viene del tiempo cuando no habían bancos y alguien se iba de viaje y le decía a un amigo o a un familiar que le guardara una cantidad de dinero con esa confianza. No es discutir, no es pelear. La verdad no se discute, la verdad no se pelea. La verdad es simplemente la verdad de Dios. No hay que defenderla, no hay que pelearla. Guarde la verdad, viva la verdad y proclame la verdad. Amén, amén. Ahora voy a entrar en un punto, Roy, y quiero a los amigos que están en el chat, ya el avión va a comenzar a entrar en terreno, en turbulencia. Roy, se habla mucho del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, de cómo Dios llama al pecador, cómo Dios lo busca, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo que viene y el padre sale corriendo a fin de abrazarlo y recibirlo. Pero el mensaje del tercer ángel presenta una serie de imágenes acerca de Dios y uno de esos temas es el tema de la ira de Dios, la ira de Dios. Entonces, Roy, ¿cómo podemos conectar la ira de Dios con el amor de Dios? ¿Cómo podemos conectar una cosa con la otra en un mensaje del evangelio eterno y se habla de ira? ¿Nos puede hablar de esto? Sí, es un punto muy importante.
nosotros vivimos en una época, curiosamente, o sea, digamos, marcando el mensaje de los mensajes de los tres ángeles. El primero nos habla justamente de la noción de juicio. Un juicio implica la posibilidad de castigo. De hecho, dentro de los tres mensajes angélicos está fuertemente planteado esto, ¿no? Si alguno adora a la bestia a su imagen, y eso acarrea determinadas consecuencias vinculadas con la ira de Dios. Todo esto, como mencionó el pastor Héctor, nosotros lo encontramos explicado con más detalle. O sea, si nosotros nos movemos un poquito más hacia adelante, después aparecen las 7 copas de la ira de Dios, que son como plagas finales que derraman la ira de Dios, capítulos 17, 18, los juicios sobre Babilonia, etcétera, y aquellos que siguen a Babilonia y que deciden formar parte de Babilonia. Pero curiosamente, este es un mensaje que puede no ser del todo popular en una época donde muchas personas sienten que como Dios es amor y Dios perdona, y Dios me justifica, una vez que me justifica yo ya soy salvo, y como soy salvo, la forma en la que vivo ya no es tan importante. Algunas personas, de hecho, esto lo plantean de manera bastante abierta, otras personas tal vez lo asumen de manera más implícita, y este es un mensaje que menoscaba la noción del juicio y de la ira de Dios, de que Dios en algún momento va a derramar su ira. Es decir, Dios tiene paciencia. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allí mismo el apóstol Pedro dice en el versículo 11, si no recuerdo mal, que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Sin embargo, nosotros vivimos en una época donde la santidad y la piedad no son lo que predomina, y donde la idea de que Dios en su momento va a tener que juzgar y castigar a quienes no son obedientes, no es popular. Pero este es un mensaje que forma parte del Evangelio. Algunas personas ven una especie de contradicción entre la noción del Evangelio de amor de Dios y la ira de Dios. Sin embargo, la ira de Dios es de alguna manera parte de ese Evangelio, y es en última instancia una manifestación del amor de Dios que respeta las decisiones libres de sus criaturas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces ocurre dentro de la iglesia, incluso a través y en otras iglesias, esta noción de que, bueno, yo ya he sido salvo, el Señor me perdonó, y como la salvación de Dios se reduce a su perdón, no abarca mi vida de santidad. Esa no es una noción bíblica. La noción bíblica es que la salvación es un hecho integral que abarca el perdón de Dios, abarca el aspecto forense, por así decirlo, como a veces se dice en la parte teológica, pero también abarca la vida de santidad del creyente, ¿sí? Eso es algo que nosotros no podemos descuidar. Debemos recordar que aquí, dentro de esta sección de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis, se habla, como ya se mencionó, de los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, hay mandamientos que guardar. Y si nosotros vamos a Santiago, por ejemplo, capítulo 2, versículos 10 al 12, allí se nos dice que nosotros habremos de ser juzgados por una ley de libertad, una ley que nos da libertad si lo obedecemos. Pero si no, bueno, somos juzgados de acuerdo a esa ley. Entonces, hay una noción un poco popular de que el juicio es básicamente, digamos, para vindicar a Dios. El juicio es para vindicar el carácter de Dios, pero también es para determinar quién se salva y quién se pierde. No es solamente para decir Dios es justo, sino que ese carácter justo de Dios queda determinado porque es claro que Dios es justo al juzgar quienes se salvan y quienes se pierden. Y eso es una cuestión esencial para el juicio. De lo contrario, no tendría sentido la advertencia de que es necesario volver a adorar a Dios en los términos del 4º mandamiento, porque al fin y al cabo, bueno, lo importante, si yo he sido perdonado de la forma en que vivo, no es importante. El texto nos dice, sí es importante. Y la ira de Dios tiene que ver con, en última instancia, aunque a algunos les suene raro, con una faceta del amor de Dios que respeta las decisiones libres de sus criaturas. Amén. Bueno, no hay entonces una dicotomía o contradicción entre el mensaje del tercer ángel y el amor de Dios, aunque se habla de la ira de Dios. Es parte de su carácter y parte de su plan. Amigos, estamos estudiando estos temas de carácter profético conectados con la teología bíblica. Hoy estamos hablando del mensaje
de los tres ángeles y vamos rápidamente a pasar a nuestra sección. Algunos amigos me están diciendo que están teniendo problemas con compartiendo el link de la transmisión. En verdad, aquí al mirar todo el sistema veo que todo está corriendo bien. No estoy mirando nada anómalo, así que le invito para que sigan compartiendo o invitando que se puedan unir a nuestra página de Facebook. Vamos entonces a darle una conclusión a esta parte. Personalmente, pastores, ¿cuán importante es el mensaje de los tres ángeles, no para la iglesia como cuerpo, sino para la vida común o la vida personal del cristiano? Pastor Elvis Díaz. Quitando el mute aquí. Por alguna razón pareciera ser que hay algo, pastor, en la transmisión, porque también yo he recibido varios mensajes en donde algunos hermanos me dicen que no pueden ver el link, que no pueden accesar. No sé si es por el sistema que estamos utilizando hoy. Puede ser que sea así. Para revisarlo después, ¿no? Está bien. Para que podamos revisarlo después. Mira, es muy interesante, queridos pastores y hermanos que nos están escuchando, de que en estos mensajes, por alguna razón, se le dice uno en este mensaje, como decía Héctor, no es un mensaje que viene uno primero, otro después, sino que son mensajes que están dándose de manera conjunta. Y mira, es interesante porque estos mensajes recogen lo que el ser humano, no solamente el cristiano, lo que la humanidad necesita saber para encontrar su salvación, lo que la humanidad necesita saber para vivir su proceso de salvación, de ser alcanzado, de ser perdonado. O sea que, pero es interesante también el hecho de que en cada cosa está centralizado la persona de Cristo Jesús, el evangelio eterno, la verdad de Dios. Un evangelio que no solamente indica una eternidad en tiempo que no varía, sino también un evangelio que implica un poder transformador a través de la historia. O sea, lo que me está diciendo es que Dios quiere que la humanidad entienda, sepa, ese evangelio que impactó a Adán y a Eva, que impactó a Israel, que impactó cuando Cristo vino por primera vez, que impactó la iglesia primitiva, ese evangelio y siga impactando la humanidad. Y no estamos hablando de aspectos doctrinales, estamos hablando de esa verdad eterna, la persona de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando la hora del juicio, quien es el abogado en el juicio, quien es el juez en el juicio, es Cristo Jesús. Por lo tanto, el hecho de hablar de juicio me está también centralizando la persona de Cristo, un llamado a adorar al Dios como creador, ese creador del cielo, de la tierra, esa parte activa, el verbo hecho carne, Cristo centralizado allí en esta verdad, rechazando la falsa doctrina, el anuncio de la caída de Babilonia, el anuncio de la caída de la confusión, la advertencia contra aquellos que viven en confusión, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Mira qué interesante. O sea, lo que estamos diciendo es, estos mensajes de los tres ángeles es lo que la humanidad necesita saber. Es lo que la humanidad necesita entender para vivir su proceso de salvación. Por eso es relevante para el momento. Por eso es relevante para el último tiempo de la historia. Y por eso no debe parar de ser proclamado. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Pastor Héctor Delgado, ¿qué relevancia tiene para nosotros entonces este mensaje individualmente, pastor? Creo que la relevancia inicia recordando algo. Quienes proclaman el mensaje de los tres ángeles en los versículos 12 al 14 son los que ya han sido descritos en los primeros versículos del 1 al 5 como los 144,000 que tienen un carácter como de Dios y como el Hijo. De manera que el carácter es necesario para que el mensaje pueda ser proclamado. Lo que ellos terminan siendo es lo que el mensaje hizo de ellos, es lo que Dios hizo en ellos, es lo que Dios hará en todos aquellos que acepten ese mensaje. Ese capítulo es cierto que contiene la maldición más espantosa que se haya pronunciado jamás contra los seres mortales, la ira de Dios sin mezcla de misericordia. De manera que las consecuencias últimas de quienes rechacen ese mensaje será enfrentar las plagas de Apocalipsis en el capítulo 16. Pero también los primeros versículos revelan
la tranquilizadora esperanza de que Dios transforme el carácter de un cuerpo de personas para poder utilizarlo. No hay dicotomía entre lo que yo soy, o no debe haber dicotomía entre lo que yo soy y lo que debo proclamar. Y cuando yo sea lo que debo ser según el plan de Dios, el mensaje entonces correrá por un canal útil y lleno de bendición. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor Andrés Reyes, ¿qué importancia, relevancia tiene para nosotros este mensaje de los tres ángeles? Aquí veo un Dios que no está jugando a las escondidas con sus hijos, sino es un Dios que por su misericordia y por su amor hace una advertencia primero para que los hijos suyos puedan considerarla con seriedad, arrepentirse de todo corazón, buscar su poder, buscar su gracia, tener, como decíamos ayer, su carácter en su mente, en su frente, en las acciones también que van a tomar. Es un Dios que le está advirtiendo a este mundo: si alguno adora a la bestia, hay que salir de Babilonia. Yo soy el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, es un Dios, como en toda la Biblia, que antes de que vengan sus juicios, su misericordia es tan grande, su amor es tan grande, que Él le advierte a sus hijos lo que va a pasar por adelantado para que sus hijos tomen las medidas antes de tiempo. Si alguien se pierde, será porque rechazó todo eso que el Señor ha brindado en su infinita misericordia por adelantado. Ya usted sabe lo que va a pasar. Venga para el lado de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, estamos sumamente emocionados estudiando este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, su relevancia, su importancia para nosotros hoy. Hermanos, queremos pedirle disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo. Esta es una plataforma que estamos utilizando. La otra plataforma nos estaba dando problemas para poder conectarnos, así que hemos tenido que usar esta plataforma. Algunos no han podido conectarse a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, pero le prometemos que la próxima estaremos resolviendo esa situación con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a pasar ya a nuestro tópico para hoy. El tópico que tenemos es un tópico sumamente importante, donde vamos a estar hablando sobre el capítulo o los capítulos número 7 y 8 del libro, el libro Eventos de los Últimos Días. Y tenemos unos capítulos acá sumamente importantes e interesantes y un tema espinoso, el tema de las ciudades y el abandono de las ciudades, un tema que ha traído mucha agua de beber y muchos lo han utilizado como una punta de lanza para atacar a miembros de la iglesia de que no están cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Pastor Andrés Reyes, usted que ha estado siguiendo el estudio de este libro, ¿cuál es la visión de Ellen G. White sobre las ciudades y la vida en el campo y su importancia para el pueblo de Dios? Muchas gracias, pastor. Quiero agradecer al doctor Teófilo que compartió un estudio muy importante conmigo acerca de este tópico y quiero compartirlo con nuestros amigos que nos siguen. Nosotros, si tomamos este capítulo literalmente, como está allí, de salir de las ciudades, podemos tener grandes dificultades y hacer cosas que el Señor y la misma hermana Elena G. de White en ese tiempo, cuando escribió eso, no estaba pensando lo que nosotros pensamos ahora. Y yo quisiera rápidamente dar algunos datos muy importantes, como cuando estudiamos la Biblia, un texto sin el contexto se convierte en un pretexto. Por lo tanto, cuando ella está hablando de salir de las ciudades, en ese tiempo estaba la reorganización de las ciudades en gran parte de los Estados Unidos. En el año 1920, en ese año, vivían en las áreas urbanas el 52% de las personas que estaban viviendo en las áreas urbanas habían dejado el campo para venir a las ciudades. Y es importante decir que en el año 1860, dicen los historiadores, que había 9 ciudades
con más de 100,000 personas. En el año 1900, 38 ciudades. Y en el año 1920 ya habían 68 ciudades con más de 100,000 personas. Y estas ciudades estaban tan desorganizadas en ese reordenamiento que muchas de ellas, el agua potable era tremenda, era mala, hacía daño, causaba enfermedad. Las cloacas, el alcantarillado, todo eso era una dificultad. Había hacinamiento y los pobres estaban sufriendo. Solamente en la ciudad de Chicago, para el 1900, 2/3 de las calles estaban sin pavimentar, dicen los historiadores. Así que cuando llovía, todo eso era un desastre. En tercer lugar, teníamos en la ciudad, dicen los historiadores, estaban una cantidad de tabernas donde las personas iban y se habían aumentado los crímenes, se habían aumentado los vicios. En cuarto lugar estaban los edificios de concreto donde por ahorrar espacios de tierra se habían construido con poco tamaño, no había ventilación, no había patio, no había donde jugar porque eran estructuras de cemento que las personas estaban allí como encarceladas. Solamente para decirle, dicen los historiadores que en Memphis un brote de fiebre amarilla causó la muerte de 5,000 personas. Y algunos historiadores dicen que para el siglo XIX, que el transporte era en caballos. Algunos manifiestan que solamente en la ciudad de Nueva York, para ese siglo XIX, los caballos vertían aproximadamente 1,134 toneladas de excremento diarios en la ciudad y 227,000 litros de orina que causaban un problema de moscas, causaban un problema grave en la ciudad. Entonces, usted está diciendo, pastor, usted está diciendo, de acuerdo a su observación, es que hay una diferencia marcada entre lo que es la ciudad hoy y la ciudad para el tiempo de Ellen G. White. ¿Es lo que está diciendo, pastor? Sí, todas esas cosas que arropaban la ciudad, todas esas cosas le preocupaban a la población conservadora de Estados Unidos, a la iglesia adventista de ese tiempo y por supuesto a Elena G. de White. Cuando ella escribe, salgan de las ciudades, en ese momento, en ese tiempo, en ese capítulo, está hablando, salgan del hacinamiento, salgan de la situación en la que ustedes están viviendo, encerrados en paredes de ladrillo, salgan de los problemas del agua que ustedes tienen en la ciudad, salgan de los problemas que ustedes tienen de las cantinas, que habían cantinas por doquier. Solamente para el año 1880 los historiadores dicen que habían 400, por cada 438 habitantes había una cantina de bebida. Y entonces ella está diciendo, salgan de todo eso, salgan de todo eso. Y para una mayor comprensión, los amigos que nos están siguiendo pueden leer Cómo entender a Elena G. de White del doctor George Knight, y también pueden leer El mundo de Elena G. de White de Gary Lance, y se van a dar cuenta que cuando ella escribió eso de salir de las ciudades, se estaba refiriendo a esas ciudades que estaban siendo reorganizadas aquí en Estados Unidos sin ninguna base para que la persona pudiera vivir, porque la gente estaba saliendo del campo y viniendo a la ciudad. Y por eso ella dice, vuelvan al campo, porque donde ustedes están viniendo hay problemas de todo tipo y enfermedades de todo tipo. Y ese mensaje específicamente ella lo dio para esa situación. No puedes tomar ese mensaje y traerlo ahora acá, porque ella más adelante dice, ¿cuándo salir de las grandes ciudades en este tiempo? Cuando ella habló esto, se estaba refiriendo a salir del problema que había en esas grandes ciudades en el pasado. Muy bien, muy bien. Roy, hay una cita de Ellen G. White que me gustaría compartir. Ella dice así: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, una hortaliza.
Roy, al leer estas declaraciones, tal como dijo el pastor Reyes, ¿hemos de considerar el contexto o deben ser traspoladas de forma no quiero usar la palabra literal porque son literal, pero sin considerar el contexto en el cual estamos, podemos tomar esta cita y decir, bueno, hay que abandonar todo ahora, irse a un lugar, plantar un huerto y vivir una vida un tanto sedentaria y agrícola? Miren, acá nosotros debemos hacer una distinción entre, esto escuché ayer a un colega aquí, estuvimos hablando en otra videoconferencia también con hermanos de iglesia con preguntas e inquietudes similares. Este es un tema que se está hablando mucho ahora, especialmente dadas las circunstancias que nosotros estamos viviendo en estos momentos, en todo el mundo. Dios tiene un ideal en cuanto a cómo quiere que sus hijos vivan. Permítame poner un ejemplo de otro ámbito, que yo mismo lo he puesto, ayer también lo volví a escuchar, como les decía, de un colega. Cuando Dios crea el mundo, Dios establece un tipo de régimen alimentario para Adán y para Eva. Ese régimen alimentario lo encontramos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Semillas, frutos. Luego de la caída, Dios amplía ese régimen y agrega allí plantas del campo, pero debido a la situación del diluvio, Dios amplía todavía más eso. Y nosotros podemos ir a Levítico 11 y allí se nos dice, bueno, se pueden comer ciertas carnes, solamente carnes limpias. Indudablemente ese no representa el ideal de Dios. O sea, nosotros podríamos decir lo mismo que Jesús dijo cuando hablaba del divorcio, ¿no? Al principio no fue así. Dios tiene su ideal. Y las ciudades nunca fueron el ideal de Dios. Nunca lo fueron. Y en ese sentido, Elena de White, por ejemplo, si ustedes han leído allí, seguramente quienes nos están escuchando, Eventos de los Últimos Días, el capítulo donde habla acerca del campo y la ciudad, está claro que el ideal de Dios es una vida mucho más sana, más libre de contaminación, más libre de ciertas tentaciones, y la contaminación es un problema real. Yo nunca he estado en Nueva York, pero vivo en una ciudad con 9 millones de habitantes, donde hay una cantidad de smog y de polvo en el ambiente tremendo, y llevamos 33 días de cuarentena obligatoria, y de pronto el cielo se ve azul, los pájaros cantan, todo está tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay contaminación, de pronto ha desaparecido. Pero eso no es lo que normalmente ocurre en la ciudad. Entonces yo creo que el ideal de Dios no es la vida en las ciudades. Y creo que eso es algo que Elena de White deja bien claro. Si ustedes se fijan, hay citas donde ella argumenta cómo surgen las ciudades en la Biblia con respecto al origen de Babilonia, su fundador, etcétera, la antigua Babilonia, ¿verdad? Ahora, por otro lado, nosotros encontramos que Elena de White tiene algunas declaraciones donde ella habla acerca de, en realidad muchas declaraciones, de hecho hay tantas que se han recopilado libros sobre este asunto, ella habla acerca del evangelismo, de la evangelización en las grandes ciudades. Entonces, ella lo que sugiere, el ideal sería tener puestos de avanzada más hacia afuera de las ciudades, quizás en las periferias o hacia afuera, y entonces ir adentro. Hay que reconocer que esto en algunos lugares tal vez es posible. En este momento de la iglesia alrededor del mundo, el mayor desafío que tiene son las grandes ciudades. Pero también hay que reconocer que las ciudades se han vuelto a veces tan grandes, Nueva York es un muy buen ejemplo de eso, que tratar de vivir afuera de la ciudad para ir a evangelizar adentro de la ciudad es logísticamente difícil. En algunos lugares es posible, pero en algunas ciudades alrededor del mundo sería realmente muy difícil, casi imposible. Quizá algunas actividades de evangelización podrían plantearse de esa manera, a través de tipos centros de vida sana, cosas por el estilo, pero no siempre. Por lo tanto, yo creo que hay algunas personas que necesariamente tal vez van a ser llamadas a evangelizar en las ciudades. Lo eran en tiempos de Elena de White, en las circunstancias que describía el pastor Reyes recién, donde ella, si bien plantea el ideal de vivir afuera de las ciudades, considera que hay personas que tienen una misión urbana que realizar, y ella respetó eso y de hecho lo avaló y lo apoyó. Entonces yo creo que tenemos que leer estas declaraciones con el equilibrio que merecen.
Recordemos además que Elena de White, esta declaración aparece en uno de los capítulos que ustedes mencionaron, ¿verdad? Allí con respecto a, dentro del libro de eventos de los últimos días. Ella dice que va a llegar un punto, ¿verdad?, en que va a surgir una ley dominical dentro de cierto contexto, y eso va a funcionar como una especie de señal, así como con los cristianos en Jerusalén en el siglo I, para que ellos, era la señal para salir de Jerusalén antes de ser destruida, y tal vez algunos de ustedes conocen la historia, ¿verdad?, donde hubo un momento en que el sitio de Jerusalén fue retirado, los cristianos huyeron y el sitio después volvió, los cristianos ya se habían ido. Ahí va a haber una señal para que salgamos primero de las grandes ciudades, quizás después de las ciudades más pequeñas, y entonces, digamos, prepararnos para las instancias finales de la historia de este mundo. Dicho esto, tampoco debemos condenar a las personas que quieren vivir en el campo, porque es muy saludable, y si quienes tienen familia, yo vivo en el medio de una ciudad, pero gracias a Dios estoy en un campus donde justo tengo una pequeña laguna enfrente, donde hay árboles, hay aves, hay algunos animales, y debo decirles que para educar hijas, yo tengo 2 hijas, una de 10 y otra de 13, realmente esto es ideal. No es el campo, sería todavía mejor, pero ayuda mucho. ¿Cuánto más ayudaría el campo, no? Entonces yo creo que debemos tomar estas declaraciones con balance. Si hay personas que se sienten llamadas a moverse, nosotros no tenemos que condenar a nadie. Yo comentaba que a veces en los últimos meses he sentido que he tenido que hacer cambios adicionales, por ejemplo, en mi dieta. Y de alguna manera el Señor nos va ayudando a madurar en nuestra experiencia cristiana, y de pronto yo tengo que hacer cambios adicionales. Bueno, tal vez alguna persona siente la impresión del Señor de que tiene que hacer cambios de ese tipo por su familia, por sus hijos, lo que fuere. Pues hay que hacerlo. Lo que debemos evitar a veces son reacciones un poco sensacionalistas o un tanto, digamos, alarmantes, donde parece que ahora estamos con esta crisis del coronavirus, que es una crisis espantosa, pero que de pronto esto de alguna manera ya cierra todo y ya... No, hay un calendario profético que se tiene que cumplir y hay varias instancias que no se han cumplido, y dentro de ese calendario todavía hay una misión que cumplir, y esa misión incluye las ciudades. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos condenar a aquellos que están haciendo esfuerzos denodados en la evangelización de las grandes ciudades, porque ese también es un mandato divino. Amén. Bueno, Pastor Elvis y Pastor Delgado, hay una declaración en el libro Evento de los Últimos Días, quiero compartirla con ustedes, es esta. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, esto lo conocemos como la ley dominical, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Pastor Delgado y Pastor Elvis, ¿nos pueden ilustrar más o menos o explicar esta parte? Porque veo aquí que hay como una forma de proceso, habla de grandes ciudades. Entonces, ¿cómo podemos encajar esto y explicarlo de tal manera que nuestros amigos que están en el chat puedan entenderlo? Pastor Héctor. Bueno, creo que el doctor Graf ha sido bien puntual al señalar que cuál es el ideal de Dios y que hay un proceso también en este movimiento del tema que estamos estudiando ahora. Es evidente que no para todos resulta fácil moverse al campo. De hecho, ustedes mismos, algunos, y yo ahora, hace un par de años, estamos viviendo en lugares muy tranquilos, a pocos minutos, en el caso mío de Nueva York, pero estoy a unos minutitos, yo llego en 15 minutos donde mi hijo, si el tráfico me favorece. Y estoy en un lugar donde yo salgo afuera y digo, wow, yo no pensé que a 15 minutos de esa selva donde yo vivía, este paraíso existía. Entonces, también eso debe entrar en juego aquí. Pienso que este movimiento a conciencia que debe realizarse en procura de un lugar más tranquilo, con menos incidencia de vicios, de escándalos, sonidos que alteran, comunidades que no duermen la noche entera en verano y uno en un apartamento escuchando las bocinas, la música, los gritos, las malas palabras. Créanme que fue mucho lo que yo sufrí cuando viví en el Washington Heights de Manhattan. Y al haber salido, entiendo que hay un proceso en el cual nosotros debemos someterlo esto a la mano de Dios en oración para ir moviendo de un lugar más difícil a uno que sea más viable, naturalmente dentro de los recursos que se puedan. Ahora bien, lo mismo creo que se aplica a este principio que usted menciona, a la ley que usted menciona. Hay un momento en el que naturalmente las grandes ciudades serán el mayor cúmulo de problemas.
pues habrá que moverse a ciudades más pequeñas. Pero a la larga, este conflicto, esta crisis final se va extendiendo a nivel global y va abarcando también las pequeñas comunidades. Pues llegará el momento de mudarnos a los campos. Pero quiero decir que aún en los campos, el pueblo de Dios será perseguido. Y que no es posible que todos se vayan al campo, porque hay evidencias y hay profecía de que algunos irán a las cortes en las ciudades. Indica que serán apresados en las ciudades o en el campo y traídos a las ciudades. Otros tendrán que testificar bajo esa circunstancia. Otros, cuando Cristo venga, estarán en las cárceles y las puertas se abrirán para que sean liberados con los demás hijos de Dios, unos en el campo y otros en otros lugares. Otros serán mártires a favor de la verdad, porque será la única forma extrema para poder despertar la conciencia de otros creyentes que aman a Dios y que no entienden la dinámica de la crisis final. Y finalmente yo diría que no es tan fácil decir lo que le gusta a la ciudad, que se quede en la ciudad, lo que le gusta en el campo, le quede en el campo. Ese no es el criterio para juzgar, ese es un criterio un poquito relajado, tanto ecléptico, diría yo. Pienso que tenemos que tomar las declaraciones del Espíritu Profecía con la seriedad que ameritan y entender que, como todo escrito sagrado, debe recibir un acercamiento reverente de nuestra parte, y al mismo tiempo entender que si nos vamos a mover al campo, también debemos leer las especificaciones que ella nos da: el lugar donde vamos, las condiciones de vida, el acuerdo familiar, las condiciones económicas, y en caso de que no funcione el proyecto, ¿qué yo hago para regresar? Necesitamos coherencia, necesitamos sentido común, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios y no permitir que un evento como este determine un fracaso que nos desbarate todo lo que nos ha costado años construir, y que quizás cuando esto se apalee un poco y se tranquilice un poco, lo vamos a necesitar para continuar viviendo y seguir impulsando la obra de Dios. Pastor Elvis, dentro del capítulo que habla de las ciudades, se menciona la ciudad de Nueva York y se habla de dar el mensaje en la ciudad de Nueva York. Usted que trabajó en New Jersey, estudió en Nueva York, ¿qué estrategia podemos usar para evangelizar las ciudades en un mundo como el que estamos viviendo? Un mundo tan difícil para poder penetrar, entrar a estos edificios y llevar el mensaje de la verdad. Maravilloso, pastor, para aplicar lo que estamos hablando. Y para caer en tu punto, déjame resaltar apuntalar algunas cositas que yo creo que fueron, el pastor Reyes le metió contenido, ¿verdad? A esa semilla, la plantó. El doctor Roy entonces la podó un poco, la plantita, y entonces Héctor le ha puesto abono allí y el tema se pone muy bueno. Yo estoy siguiendo los comentarios de las redes sociales y la gente hablando. Fíjate, pastor, que a veces nosotros los seres humanos nos gusta tomar las cosas en blanco y negro. Es cierto que en el aspecto de fe, o tú estás con Dios o no estás con Él. Pero yo no encuentro acá en los escritos del Espíritu decía, ni tampoco en la Biblia, de que estar en el campo o no sea una señal del pueblo de Dios. O sea, no encuentro aquí como que el que es del pueblo de Dios está en el campo y el que no es del pueblo de Dios está en la ciudad. O sea, lo que veo acá es el carácter de Dios, lo que no tienen el carácter de Dios, eso es lo que nos encontramos en la Biblia. Entonces es importante estar claro con eso. Número 2, es importante también estar claro cuál fue el objetivo por lo cual en el año 1992 los fideicomisarios de los que protegen estos escritos del hermano White, junto con la Pacific Press, crean este contenido que es el libro que nosotros tenemos hoy día, que es una compilación de varias de citas, de trozos, de párrafos, de escritos del hermano White. Algunos escritos ya publicados, Ministerio de Curación, Mensajes Selectos, y otros cartas que ella escribió para reuniones, para líderes, de decisiones que había que tomarse en la época basado en circunstancias como lo que Andrés también describe. Y también cosas que van en alusión a los eventos del fin. Y está claro el hecho de que nosotros tenemos que encontrar el mejor ambiente para nosotros formar nuestro carácter, ¿verdad? Tenemos que encontrar el mejor ambiente. El campo, ¿verdad?, ayuda con la educación, la naturaleza, el desarrollo del carácter, y va con este ideal que describía el doctor Roy hace un ratito. Ahora, es interesante también que ella misma plantea, y aquí es importante, pastor, el doctor Ferreira, el doctor Roy, Héctor y Andrés, ella también describe hasta en sentido metodológico lo que se debe hacer con la ciudad. O sea, ella describe y dice, no todos podemos abandonar las ciudades, dice ella.
Pero la razón de no abandonar las ciudades no es únicamente porque me va a ir mal en el campo o porque yo no voy a tener dinero de vivir en el campo. La hermana White lo ve en sentido de misión. O sea, no todos podemos abandonar el campo porque entonces la ciudad, porque entonces la ciudad se va a quedar sin que nadie les predique, sin que nadie proclame el mensaje. Entonces, es interesante ver cómo ve el espíritu de profecía el asunto. O sea, no lo ve únicamente en el beneficio personal de que yo voy para el campo o yo estoy en la ciudad porque me da dinero, porque no tengo. No. En el sentido de misión. Hay que quedar, no todos pueden irse, tiene que quedar un grupo porque hay que predicar. Entonces ella habla ahí de ese grupo de avanzada que vive afuera, que entra. Pero luego entonces ella misma plantea, a algunos no se le va a hacer fácil vivir afuera y entrar. Y entonces ella dice, en las ciudades se necesitan escuelas, se necesitan iglesias adaptadas a esas necesidades de ciudad, que a lo mejor no serán las mismas del campo. Se necesitan restaurantes. Y mira qué interesante. O sea, ella plantea, y yo creo que el principio aquí no es únicamente, porque nosotros tenemos una idea de escuela y tenemos una idea de escuela en el campo, ¿no? Sin embargo, ella plantea escuela en la ciudad porque es una manera de atraer. Pero lo que yo veo acá es un principio no únicamente de una estrategia metodológica activa, o sea, de la acción, escuela, iglesia, restaurante, sino veo un principio metodológico para alcanzar la ciudad. ¿Cuál es el principio aquí, doctor Ferreira? Ella está planteando cosas que en su época eran novedosas. O sea, ella está planteando estrategias que en su época eran modernas, o sea, escuelas, instituciones educativas. En su época, eso era muy moderno, estaba de boga. Estas universidades, casas de estudios, o sea, restaurantes. Ella plantea cosas que en su época estaban de boga. Es posible que cosas todavía, restaurantes, este tipo de cosas, plantación de iglesias, todo esto, es posible que apliquen todavía hoy día. Pero yo creo que el principio aquí es estar abierto a estas metodologías contemporáneas, estas metodologías modernas para nosotros agarrar las ciudades, iglesias, micro church, planting, grupos pequeños en las ciudades, emisoras de radio, canales, redes sociales, cosas que puedan alcanzar a la gente en el ambiente de ciudad. Yo creo que estos principios, y por último, cuando ella marca cuándo hay que salir, que está asociado con el fin de las plagas y con la ley dominical. O sea, está asociado con lo que es las plagas y con la ley dominical. Ese es el asunto, ya se acabó, ya no hay que predicar más aquí, ahora hay que buscar, ¿ves? Entonces yo creo que si nosotros agarramos este mensaje así, con responsabilidad, como decía Héctor, estamos ante el Espíritu, decía, y nosotros no podemos llenar de misticismo el Espíritu, decía. El Espíritu decía, Dios dio este don a la hermana White, y por lo tanto debe ser abrazado con responsabilidad y altura por el pueblo de Dios en el fin de los tiempos. Perfecto, muy bien. ¿Puede regalar un minuto, pastor? Sí, le voy a preguntar esto, pastor, ahora. Voy a poner esta cita para que usted me la comente juntamente con Roy y ustedes puedan comentar esta cita. Tened la seguridad que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. ¿Esto es simbólico o literal, kilómetros de distancias? Pastor Andrés, denos su aportación que iba a dar y Roy me puede comentar junto con el pastor esta declaración. Dos cosas, pastor. En primer lugar, cuando usted vaya a tomar una decisión de moverse de un lugar a otro, hágalo bajo la dirección de Dios. En segundo lugar, hágalo bajo el consenso familiar. Hay mucha gente que ha dañado su matrimonio, su familia, sus hijos, por decisiones que ha tomado de moverse a un lugar cuando la familia no ha estado de acuerdo. Yo conozco una linda familia, el hermano Abel Solano, su esposa, sus hijos, que se movieron de Chicago hacia Cambita, allá, pero lo hicieron con un sinnúmero de señales de Dios. La esposa estuvo de acuerdo, los hijos estuvieron de acuerdo, Linet, y están felices allá viviendo en el campo, porque fue una decisión de familia consensuada bajo oración y se movieron. Y en segundo lugar, yo quiero decir,
Dios ama las grandes ciudades, por eso está la historia de Nínive ahí en el Antiguo Testamento. Dios mandó a un profeta a predicarle a esa gran ciudad y el profeta no quería ir. Dios lo llevó a la gran ciudad y después que ese hombre da el mensaje poderoso, el rey, todo el mundo en silicio buscan a Dios, piden perdón y Dios se arrepiente de destruir esa gran ciudad. Yo pienso que Dios utilizará a muchas personas, a muchos de nosotros en estos lugares para que mucha gente se arrepienta y no sufran de la destrucción final. Muy bien. Roy, cuando dice la sierva de Dios, mudarnos a kilómetros de distancia, ¿está presentando esto un simbolismo o nos está dando una estrategia de vivir apartado, trabajar en la ciudad, poder asistir y ministrar y que llegue el momento cuando ya podamos apartarnos definitivamente? Bueno, yo no tengo razones para pensar que eso es de carácter, digamos así, simbólico o algo por el estilo. Creo que ella está sugiriendo vivir afuera de las ciudades. Es un mensaje que ella presenta en varias oportunidades y creo que representa el ideal que Elena de White sostiene. Y yo creo que no hay nada de malo con ello. Como digo, sin embargo, hay que leer esto en el contexto de otras declaraciones, o sea, digamos, poniéndole el balance con otras declaraciones donde ella habla de la necesidad de la evangelización de las ciudades y sugiere hacer evangelización desde afuera, pero también reconoce que en su época se hacía evangelización desde adentro. También debemos reconocer a veces ciertos cambios de contexto. Pienso que un estudio que merece hacerse, yo he estado pensando esto varios días, es el hecho de que hay que analizar, digamos, en qué contexto da ella las recomendaciones que da, teniendo en cuenta lo que ella percibe en el contexto de su tiempo. Y es verdad lo que menciona el pastor Reyes, muchas de las ciudades tenían condiciones higiénicas espantosas. Pensemos que en el siglo XIX las ciudades usualmente no eran asfaltadas, no era fácil. La planificación urbana era algo que en muchos casos no era buena o no existía, era un desorden. Aquí, para poner un ejemplo quizás más reciente aquí en el Perú, si bien yo vivo acá desde el 2007, pero he podido ver un poco esto, durante la década de los 90 ha habido conflictos de tipo internos que hizo que una cantidad masiva de personas del interior del país se viniera hacia la ciudad y la ciudad de Lima creció de manera totalmente desordenada. Y entonces las partes más planificadas y antiguas a veces son muy bonitas, pero las partes de las periferias son bastante caóticas y es bastante insalubre vivir en alguno de esos lugares, debo decirlo con toda honestidad. Y no es fácil, pero alguien también tiene que predicar. Y una cosa que yo he notado es que en algunas ciudades avanzadas, estoy pensando quizás en la ciudad de Nueva York, muchas ciudades en Estados Unidos, en Europa, el sistema de movilidad, la logística interna, la infraestructura es bastante buena. Y como decía el pastor Héctor, de pronto puede uno estar en la periferia y en 15 minutos estar en el lugar de trabajo más o menos en el centro. En muchas ciudades, y Lima es un típico caso de eso es absolutamente imposible. Básicamente porque si usted necesita trabajar más o menos en el centro de Lima y quiere vivir afuera, usted va a necesitar unas 2 horas y media todos los días para llegar y otro tanto para volver. Entonces, si usted piensa trabajar 8 horas en el centro de la ciudad, vaya calculando que entre ida y vuelta y demás, usted se va a demorar unas 13 horas, quizás más. No es fácil eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, como alguien mencionó, aplicar estos consejos de Elena de White con sentido común. Ella misma sugiere en relación a otros consejos, por ejemplo, sobre salud, que los cambios de las circunstancias cambian a veces la perspectiva de la forma en que tenemos que aplicar. Ella lo dice en relación a sus propios consejos. Ella estaba hablando, por ejemplo, en relación a no mandar a niños a jardines de infantes. Yo no lo he hecho, pero para no todo el mundo es fácil. Las circunstancias no son las mismas. Y entonces pasó el tiempo y, algunas instituciones adventistas establecieron escuelas para niños pequeños. Entonces algunos le dijeron, pero hermana, usted dijo esto. Y bueno, a veces las circunstancias, quizás no es el ideal, pero es el mal menor dentro de las circunstancias.
ella no estaba hablando de este tema de las grandes ciudades. Solamente digo que aplicando ese criterio, yo creo que tenemos que ser cuidadosos de no, digamos, juzgar demasiado. Estoy de acuerdo también con lo que dijo el pastor Héctor, en el sentido de que lo que Elena de White dice, ella lo dice como una autora inspirada, y por lo tanto nosotros tenemos que tratarlo con mucha cautela y con mucho respeto. Solamente que no es una cuestión que la resolvemos simplemente leyendo un párrafo acá y allá, o de pronto mirando a veces algunos videos de por allí, personas no siempre bien informadas, o a veces con actitudes un tanto, digamos, sensacionalistas y demás, o mensajes que llegan. A mí me han llegado mensajes por redes sociales, ¿no? Donde se nos dice ya hay que salir, y con una serie de pautas sobre lo que hay que hacer, ignorando el hecho de que el calendario profético está en marcha, está muy avanzado, pero no está completo. Entonces, me parece que tenemos que ser cautelosos. De todos modos, no condeno a nadie que tenga la posibilidad de salir, o de estar un poco más hacia afuera, o en una ciudad más pequeña. Me parece fantástico también. Y hay cosas que se pueden hacer, pero hay que ver en cada lugar cómo son las cosas, ¿verdad? Hay que ver en cada lugar y cómo aplicar estos consejos juiciosamente. Como digo, yo soy vegetariano, tengo 2 hijas veganas, y nos han arrastrado porque no podemos hacer 2 menús en casa. Es mucho día, así que básicamente nos hemos vuelto semi-veganos todos. Pero no creo que tenga yo que juzgar a todo el mundo sobre la base de mis prácticas. Aunque creo que mucho de lo que estamos haciendo podría encontrar amplia justificación en la Biblia y en el espíritu de profecía. Solamente digo que debemos movernos con un espíritu de amor, de mansedumbre, de ayudar al prójimo, y de tener en cuenta todo lo que el consejo divino nos presenta a través de la Biblia, los escritos de Elena de White sobre este asunto, ¿no? Y hemos mencionado varias de esas facetas a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa y quiero dejar esta cita y un breve comentario de cada uno para nuestros amigos que están junto en esta transmisión. La sierva de Dios en la página 104 del libro Evento de los Últimos Días dice lo siguiente: que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin consideración o sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Pastor, yo pienso que esta es una declaración sumamente sabia de la sierva de Dios. Hemos tenido hermanos que han corrido antes de tiempo y lamentablemente han tenido que volver a las ciudades, han perdido sus hijos en la fe, han perdido muchas cosas y después han perdido hasta la fe en el mensaje. Me gustaría un último consejo de cada uno de ustedes para esos hermanos que están considerando moverse a la ciudad. ¿Cuáles deben ser las consideraciones que deben tener en cuenta para este movimiento importante o moverse de las ciudades? Pastor Héctor. Bueno, Pastor Ferreira, la cita que usted leyó es el consejo perfecto. Más que ideal, el consejo adecuado que trasciende el tiempo. Porque mire cuando ella dijo eso, cuánto tiempo hace, y todavía ese consejo parece que se escribió ayer. Mi sugerencia es, por a veces comentarios que veo, por favor, tratemos de superar esta forma de ver los escritos del Espíritu de Profecía de una manera radical. No es que sean o no sean inspirados, eso no es lo que infiero con la palabra, es tomar citas y convertir una declaración en la que normaliza todas las demás y seguir trazando de manera estricta, radical, cerrada, esos enfoques que de momento pueden llevarnos a ignorar esa cita que usted leyó de último y que requiere mucho sentido común. Herbert Douglass analizó bastante los escritos de Elena de White y dijo una vez: si hay una frase que aparece mucho en los escritos de Elena de White, es sentido común. Hay que usar mucho el sentido común. Por consiguiente, mi sugerencia es, tratemos de dejarnos guiar, no solo por una cita, sino por todas las citas. También entiendan que lo estamos haciendo de corazón, los consejos que estamos compartiendo. Aquí no hay más intención que ayudarle a llevar un rayo de luz,
que pueda inspirarle, ayudarles. Y creo que la experiencia que los años nos han dado, los chascos que hemos vivido, hemos experimentado, el dolor que hemos experimentado también mirando tantas personas que amamos fracasar, yéndole mal, que no escucharon lo que les dijimos, que supuestamente oraron, pero las voces que oyeron no eran las voces que tenían que escuchar. Quiero que seamos cuidadosos y que busquemos a Dios no solo de corazón, sino que estemos dispuestos a guiar por el Espíritu de Dios. Pastor Andrés Reyes, deme su consejo final para los hermanos sobre este tópico tan importante. Si Dios se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Si Dios lo hizo con Abraham, yo estoy seguro que con cada hijo fiel de Dios que ponga sus decisiones en las manos de Dios, va a recibir la guía de Dios, porque está plasmado ahí en la Biblia. No te muevas a ningún lugar. No busques una muchacha o un muchacho, y ahí agrego eso que no estaba. No tomes decisiones en cuanto a tu trabajo, en cuanto a decisiones de negocio, sin que Dios sea el que te indique lo que debes de hacer. Si Él lo hizo con Abraham y lo sacó de allí y lo llevó para bendición, entonces, por favor, pídele a Dios que conduzca y guíe tus decisiones. Ese es mi consejo. Amén. Pastor Elvis Díaz, su consejo final. Sí, yo creo que sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Me gustó mucho, Pastor, cuando recomendaba el doctor Roy, que él hablaba de sus hijas que son veganas y que ya lo han arrastrado. Y entonces él decía, yo no puedo juzgar a todo el mundo por mi práctica. Es importante que entendamos eso. Yo no como carne, todavía no soy vegano. A ver, mi esposa quiere convertirme, pero todavía no. Pero es interesante, o sea, cómo a veces nosotros queremos ponerle algo, sentirme que yo estoy haciendo algo para salvarme, sentirme que yo estoy poniéndole un granito de arena a mi salvación, que yo soy salvo y que Cristo viene por mí, porque Él murió, pero por este elementito. Entonces eso nos hace a nosotros querer siempre ponerle un attach a la salvación, quererle poner una señal más a eso, ¿no? Quererle poner un indicativo más. Y sí, es el plan, hermano querido, el plan de Dios no es únicamente que usted y yo vivamos en el campo. El plan de Dios es que usted y yo vivamos en la nueva Jerusalén. O sea, el plan del Señor es que ya no haya más llanto, dolor, ni clamor, nada. Y que vivamos las edades eternas con Él. O sea, no hay un ideal divino aquí en la tierra, es en el cielo. Y claro, uno tiene que tratar de estar lo mejor posible buscando la dirección de Dios y todo. Mira, aquí yo vivo en Phoenix. Phoenix es una ciudad grande, solo que es una ciudad hacia los lados, así. Aquí tenemos casi 2 millones de personas, pero es hacia los lados. Y entonces nosotros vivimos en una casa con patio y yo tengo sembrado y siembro lechuga y las niñas están sembrando conmigo y tenemos uva, naranja y que no sé, y limón. Yo, tú sabes que yo soy cibaeño, a mí me encanta eso, ¿verdad? Del campo. Y entonces es muy bonito, pero salimos del patio y ya y estamos en la ciudad, tenemos todo allí, todo acá, y entonces tenemos ese ambiente. O sea, yo creo que hay que buscar, ese sentido común. Gracias, Héctor, esa palabrita es clave. O sea, hay que buscar ese sentido común, y yo creo que es, que es lo que viene acá. Y no juzgar a los demás. Proclame, use el sentido común y por favor, no juzgue. Listo. Terminamos con Roy. Roy, ¿cuál sería el consejo final sobre estos temas que hemos tratado, en particular esta última parte? Hay un grupo humorístico argentino que tiene una frase famosa, tal vez no es conocido allí en Estados Unidos, que dice: ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya o que sí se haya dicho? Sí. Creo que tal vez alguno de ustedes lo conoce. Yo creo que nosotros debemos leer a la Biblia el espíritu de profecía, más que nunca en estos tiempos, y buscar esa norma de sentido común en Elena de White. No a veces quedarnos solamente con una cita acá o allá. Este libro, Eventos de los Últimos Días, es un libro muy bueno. Es una recopilación, como mencionó el pastor Elvis,
a veces es bueno de pronto tomar las referencias, y lo bueno es que este libro tiene las referencias, uno puede buscar incluso la fuente original, investigar más. Hoy tenemos acceso a toda esa información disponible online, la iglesia la ha puesto disponible, investigar un poco esto con mayor amplitud. Creo que es importante que enmarquemos este asunto en por lo menos dos cuestiones cruciales acá, dos contextos cruciales. Uno es el contexto o quizás hasta tres. Uno es el contexto de los eventos finales, es decir, esta cuestión de la salida de las ciudades está discutida dentro del contexto de los eventos finales, es un contexto importante, pero no es el único. El otro contexto tiene que ver con el contexto de la misión. Si ustedes ven, allí se habla de la evangelización en las grandes ciudades, el pastor Elvis habla un poco de eso, Eliana de White lo desarrolla bastante en estas declaraciones en el libro, los puestos de avanzada, etcétera, ella habla mucho de eso. Y el otro contexto es el tema de la educación y la salud, o la reforma pro salud. Es decir, ese es un contexto también. Hay múltiples razones por las cuales nosotros podemos, o enfoques que podemos darle a este asunto, y no son incompatibles entre sí. Yo creo que tenemos que tener en cuenta estas cosas. Hay personas que de pronto pueden tener el privilegio de vivir en un contexto más rural o semirural, y eso es muy bueno. Hay personas que tienen y pueden desarrollar allí una misión y pueden vivir una reforma pro salud, etc. Hay personas que pueden estar en la ciudad y son necesarias allí por la misión que cumplen. Yo he sido capellán de instituciones educativas en la ciudad y soy consciente de que a veces no es lo ideal, que tal vez sería ideal tener un colegio en el medio del campo, y tenemos instituciones de ese tipo también, pero también soy consciente de que muchos de nuestros alumnos no hubiesen podido ir allí, por cuestiones económicas, por lo que fuera. Entonces, tenemos varias aristas. Yo creo que tenemos que tratar de mantener cierto balance en esto, en el contexto, o sea, en el marco de estos diferentes contextos. Y como dijo el pastor Héctor, aplicando el sentido común, pero que no es un sentido común mundano, sino que es un sentido común informado por la cosmovisión bíblica y la cosmovisión del gran conflicto que nos proporciona Elena de White. Con esas herramientas tratemos de tomar las mejores decisiones, como dijo el pastor Reyes, sin condenar a nadie, necesariamente tratando de mostrarles lo lindo que hemos descubierto a los demás, pero siendo conscientes de que todos tienen, que otros pueden tener otros desafíos. Los diferentes contextos de los que les estuve hablando pueden ayudarnos a ver un poquitito las cosas con un poco más de balance. Tomemos decisiones en oración, decisiones no apresuradas, y el Señor, estoy seguro, nos va a guiar. Si nosotros somos sinceros y le hablamos con el Señor con toda sinceridad, podemos hablar con otros en un espíritu de amor, el Señor nos va a ayudar a encontrar la mejor decisión, la decisión mejor a tomar en estas circunstancias. Simplemente. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa para hoy. Pedimos disculpas por los problemas técnicos que enfrentamos en esta plataforma, que lógico no la conocemos muy bien, la estamos usando por primera vez. Mañana sábado, recuerde, estamos a las 11:30 con nuestro sermón. El sermón para mañana sábado, 11:30 de la mañana, lleva por título El Dios del monte y del desierto. Así que por favor, sintonice mañana esa transmisión a las 11:30 de la mañana. También le invito para la semana de avivamiento espiritual que tendremos la próxima semana a las 7:30. Nada me faltará, basada en el Salmo 23. Y también hacemos reconexión con una actividad especial de predicación que está llevando a cabo el pastor Andrés Reyes, que en un minuto nos va a hablar de ella. Pastor Reyes, por favor. Durante toda la semana que viene, a partir del domingo, estamos invitando a todos los amigos que nos siguen para participar de las parábolas y los mensajes de Jesús acerca de la preparación espiritual para el tiempo del fin. Un recorrido por esos sermones maravillosos para que podamos conectarnos más al Señor a partir de las 8 de la noche. Bendiciones. Pastor Elvis Díaz, por favor, ¿puede usted terminarnos en una oración? Vamos a orar al Señor. Querido Padre Santo, gracias por el ministerio de los pastores que han estado aquí en la transmisión. Bendice al pastor Yeuri, pastor Héctor, pastor Reyes, pastor Roy. Dale tu cuidado especial a su familia, de cada uno, Señor, también a mi familia.
Los hermanos que han escuchado en el día de hoy, bendícelos, Señor. Alcánzalos, Padre, con tu gracia y permite que podamos proclamar estos maravillosos mensajes de los tres ángeles. Señor, bendice a tu pueblo y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bendiciones. Mañana nos vemos. Feliz sábado y que la paz de Dios esté en su corazón. Feliz sábado. Amén. Bendiciones. Bye, bye.